Nunca pensé que estaría sentada sola en la sala de partos, agarrando mi teléfono y mirando las historias de Instagram de mi esposo mientras las contracciones desgarraban mi cuerpo. Las duras luces del hospital proyectaban sombras duras sobre la silla vacía a mi lado, la silla donde Nick debería haber estado sentado, sosteniendo mi mano, diciéndome que todo estaría bien. Está en camino, me repetía una y otra vez, incluso cuando otra notificación iluminaba mi pantalla. Nick, sonriendo en la despedida de soltero de Pete, levanta una copa ante la cámara. La marca de tiempo indicaba que la foto se había tomado hacía apenas 10 minutos, 2 horas después de que yo lo llamara para decirle que nuestro bebé estaba por nacer. Las enfermeras intercambiaron miradas de complicidad mientras controlaban mi progreso. Una de ellas, Estella, de ojos amables y cabello con mechas plateadas, me apretó la mano y me preguntó si había alguien más a quien quisiera llamar. Mi madre ya estaba en un vuelo desde Boston, pero no aterrizaría hasta dentro de 4 horas. Mi hermana vivía en Londres. Nunca me había sentido más sola. Entre contracciones miraba más fotos, Nick y sus amigos en un bar en la azotea, con las luces de la ciudad titilando detrás de ellos. Cada imagen era como un cuchillo que se retorcía en mi pecho. Habíamos planeado este momento durante meses, él había prometido ser mi apoyo, mi roca. Ahora, mientras nuestro hijo se preparaba para llegar al mundo, él prefería las fotos y las celebraciones antes que a nosotros. El dolor se intensificó, pero ya no era solo físico. Con cada contracción, con cada hora que pasaba, la realidad de mi situación se hacía más clara. No se trataba solo de perderme el parto, se trataba de decisiones, prioridades y la dolorosa verdad que había estado evitando durante años. Jenny, dijo Estella con dulzura, es hora de pujar. Miré mi teléfono una última vez. No había llamadas perdidas ni mensajes, solo otra actualización de la historia. Nick cantaba karaoke y rodeaba con el brazo los hombros de Pete. Apagué el teléfono y se lo entregué a Estella. En ese momento, algo dentro de mí cambió. Si iba a hacer esto sola, lo haría con toda la fuerza que pudiera reunir. Horas después, mientras sostenía en mis brazos a mi bebé perfecto, sentí una abrumadora mezcla de amor y determinación. Al mirar su carita, vi rasgos que me recordaban a Nick, pero también vi un futuro que requería decisiones difíciles. Esta personita merecía algo mejor que un padre que eligió una fiesta en lugar de su nacimiento. Merecía algo mejor que un marido que pudiera abandonarnos en uno de los días más importantes de nuestras vidas. Pasaron 3 días. Mi madre me ayudó a acostumbrarme a una rutina con el bebé Adam. Nick no había llamado ni enviado mensajes, solo seguía publicando sobre el fin de semana épico con sus amigos. Cuando finalmente entró por la puerta principal, apestando a alcohol rancio y con una chaqueta de traje arrugada, encontró la casa vacía de nuestras pertenencias. En nuestro dormitorio, donde habíamos pintado nubes en el techo para la habitación de los niños que nunca llegamos a usar, le había dejado algo. Todas las fotos que había publicado durante esos 3 días, impresas y dispuestas sobre nuestra cama. Junto a ellas mi anillo de bodas y una nota que decía, mientras tú creabas recuerdos, nosotros creábamos una nueva vida. Sin ti. Mientras escribía esto en mi diario en la casa de mi madre, con Adam durmiendo plácidamente en su cuna a mi lado, sentí el peso de la incertidumbre aplastándome. Pero debajo de ese peso había algo más fuerte, la primera llama parpadeante de la independencia. De elegirme a mí misma y a mi hijo por sobre un matrimonio que llevaba desmoronándose más tiempo del que quería admitir. No sabía que este era solo el comienzo de un viaje que pondría a prueba cada gramo de fuerza que poseía y revelaría reservas de coraje que nunca supe que tenía. El primer mes en la casa de mi madre pasó en un torbellino de noches de insomnio y conversaciones entre lágrimas. Adam era mi ancla. Sus pequeños dedos rodeaban los míos y me recordaban por qué tenía que ser fuerte. Pero en los momentos de tranquilidad entre las tomas y los cambios de pañales, los recuerdos de mi vida con Nick volvían a mi mente una y otra vez, obligándome a afrontar cómo habíamos acabado allí. Nos conocimos hace 5 años en una cena con un amigo en común. Nick era encantador, exitoso y parecía diferente a cualquier otra persona con la que yo hubiera salido antes. Me perseguía con una intensidad que me resultaba halagadora. Mensajes diarios, entregas sorpresa en mi oficina, citas elaboradas que hacían suspirar de envidia a mis colegas. Al mirar atrás, debería haberme dado cuenta de que siempre necesitaba ser el centro de atención.
Como sus grandes gestos tenían más que ver con la exhibición pública que con la conexión privada. Siempre has sido demasiado indulgente, me dijo mi madre una noche mientras me ayudaba a doblar la ropa diminuta de Adam. Nunca se había encariñado del todo con Nick, aunque se había guardado sus preocupaciones para sí misma. ¿Recuerdas vuestro primer aniversario? ¿Cuándo se perdió la cena por aquella reunión de emergencia con un cliente? Sí lo recordaba. Estuve sentada sola en el restaurante durante 2 horas, viendo a otras parejas celebrar mientras mi sorpresa cuidadosamente planeada se enfriaba. Al día siguiente descubrí a través de las redes sociales de un colega que la emergencia había sido por entradas para un partido de playoffs. Nick se había disculpado profusamente, me había comprado un collar caro y yo me había convencido de que había sido un error de juicio puntual. Pero no fue así. Siempre había una excusa. Siempre había una razón por la que sus prioridades tenían prioridad. El embarazo en sí no había sido planeado, lo que arruinó lo que Nick llamó su plan de 5 años. Mientras yo me adaptaba a la noticia con alegría y expectación, él se volvía cada vez más distante y pasaba más tiempo en el trabajo y con sus amigos. Yo atribuía su comportamiento a la ansiedad que le provocaba convertirse en padre y siempre lo excusaba. 3 semanas después del nacimiento de Adam, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Nick. ¿Podemos hablar? Esas 3 palabras hicieron que mi corazón se acelerara, pero no con la expectación que solía sentir. En cambio, sentí un temor familiar, del tipo que se había vuelto demasiado común en nuestro matrimonio. Acepté reunirme con él en una cafetería cerca de la casa de mi madre. Adam estaba con mamá y por primera vez desde que di a luz, me sentí extrañamente desnuda sin él en mis brazos. Nick ya estaba allí cuando llegué, sentado en una mesa de la esquina, luciendo más desaliñado de lo que lo había visto nunca. La fachada de confianza se había resquebrajado, revelando algo vulnerable debajo. He estado en terapia, dijo antes de poder siquiera sentarme. 2 veces por semana. Sé que metí la pata. Sé que he estado cometiendo errores durante años. Sus manos temblaban mientras empujaba una carpeta sobre la mesa. Dentro había notas de sesiones, una carta de su terapeuta y un diario escrito a mano de lo que él llamaba su inventario de responsabilidad. No te estoy pidiendo que regreses, continuó con la voz quebrada. No lo merezco. Pero necesito que sepas que estoy tratando de entender por qué sigo lastimando a la gente que amo, porque huyo de las cosas buenas de mi vida. Por un momento sentí esa vieja atracción, el deseo de consolarlo, de decirle que todo estaría bien. Pero mientras estaba sentada allí, escuchándolo hablar sobre sus revelaciones en la terapia, sobre su miedo a la responsabilidad y su patrón de autosabotaje, me di cuenta de algo profundo. Su viaje de autodescubrimiento, aunque importante, ya no era mi responsabilidad. Me alegra que estés recibiendo ayuda, dije finalmente con una voz más firme de lo que esperaba. Pero ahora mismo, mi prioridad es Adam. Y yo misma. Cuando me levanté para irme, Nick me tomó la mano. Jenny, espera. Hay algo más que debes saber. Su expresión cambió y se me encogió el estómago. Había visto esa mirada antes, la que precedía a cada confesión importante, a cada revelación dolorosa en nuestra relación. Volví a sentarme preparándome para lo que fuera que viniera después. La cafetería bullía de actividad vespertina a nuestro alrededor, pero en nuestro rincón, el tiempo parecía haberse detenido, esperando las palabras que abrieran una puerta a la curación o sellaran nuestro destino para siempre. Nick respiró profundamente, tamborileando nerviosamente con los dedos sobre la mesa. La noche en que nació Adam. No estaba solo en la despedida de soltero de Pete. Hizo una pausa y pude ver cómo luchaba con lo que vendría después. Yo estaba teniendo un ataque de pánico en el baño del bar. No podía respirar, no podía pensar con claridad. Pete me encontró allí, acurrucada en el suelo. La revelación me golpeó como un golpe físico. Mientras yo lo imaginaba festejando sin rumbo, él se derrumbaba. Pero la ira y el dolor no desaparecieron. Simplemente adquirieron una nueva dimensión. ¿Por qué no me llamaste? ¿O a nadie? Mi voz era apenas un susurro. Seguiste publicando esas fotos felices, como si todo estuviera bien. Porque eso es lo que siempre hago, respondió con la voz cargada de vergüenza. Finjo que todo está bien hasta que no lo está. Cuanto más nos acercábamos al nacimiento de Adam, más miedo tenía.
Mi padre se detuvo y se recompuso. Mi padre se fue cuando yo nací, salió del hospital y nunca regresó. Me convencí de que estaba destinada a hacer lo mismo. Las piezas empezaron a encajar. Su distanciamiento cada vez mayor durante mi embarazo, su consumo excesivo de alcohol, las sonrisas forzadas en todas esas publicaciones en las redes sociales. Pero la comprensión no equivalía al perdón. Así que en lugar de enfrentar tus miedos, los hiciste realidad, dije, con la ironía amarga en la lengua. Te convertiste exactamente en lo que tenías miedo de convertirte. Sí, la sencillez de su respuesta, el dolor crudo en su voz hicieron que algo se moviera dentro de mí, no exactamente hacia el perdón, sino hacia un tipo diferente de comprensión. Esa noche, mientras cuidaba a Adam en la tranquila sala de estar de mi madre, me encontré luchando con emociones complicadas. El hombre con el que me casé no era solo el villano de mi historia. Era alguien que luchaba sus propias batallas y que cargaba con sus propias cicatrices. Pero también era alguien que había tomado decisiones que nos hirieron profundamente, decisiones que no podían deshacerse con explicaciones ni disculpas. Mi madre me encontró allí, con lágrimas deslizándose silenciosamente por mis mejillas. Se sentó a mi lado, su presencia fue un consuelo que no sabía que necesitaba. Sabes, dijo suavemente, comprender el dolor de alguien no significa que tengas que soportarlo. Sus palabras me tocaron la fibra sensible. Durante años había cargado con el bagaje emocional de Nick junto con el mío, inventando excusas, tratando de suavizar las cosas. Ahora, con Adam dependiendo de mí, no podía permitirme seguir haciéndolo. Las siguientes semanas fueron un torbellino de decisiones y cambios. Nick continuó con su terapia y después de mucho hablarlo, acordamos probar con terapia de pareja. No para salvar nuestro matrimonio, sino para aprender a ser padres compartidos de manera eficaz. Cada sesión fue como quitar capas de dolor y malentendidos, revelando la compleja verdad que se escondía detrás de nuestra simple narrativa de traición y abandono. Durante una sesión particularmente intensa, nuestro terapeuta, el Dr. Smith, nos pidió que compartiéramos nuestro mayor miedo. Nick habló de su terror a convertirse en su padre, a ser inadecuado, a fracasar en el trabajo más importante que alguna vez tendría. Cuando me llegó el turno, me sorprendí con mi respuesta. Tengo miedo de la esperanza, dije, las palabras surgieron sin que yo las buscara. Tengo miedo de creer que las cosas pueden ser diferentes, porque entonces podría volver a resultar herida. La doctora Smith se inclinó hacia adelante con expresión pensativa. A veces, Jenny, aquello que más tememos es precisamente lo que necesitamos aceptar. Mientras conducía de regreso a casa ese día, sus palabras resonaron en mi mente. La esperanza era peligrosa, ya me había decepcionado antes. Pero mientras miraba a Adam por el espejo retrovisor, tranquilo en su asiento del coche, me pregunté si tal vez le debía a ambos el valor de volver a tener esperanza, incluso si esa esperanza parecía diferente de lo que había imaginado. Esa noche recibí un mensaje de texto de Nick que lo cambiaría todo. Hay algo más que debes saber sobre la noche en que nació Adam, algo que no le he contado a nadie, ni siquiera a mi terapeuta. ¿Podemos vernos mañana? Me quedé mirando el mensaje durante un buen rato con el corazón acelerado. Justo cuando pensé que habíamos descubierto toda la verdad, había más. Escribí y borré varias respuestas antes de enviar finalmente un simple vale. Mientras intentaba dormir esa noche, mi mente se llenó de posibilidades. ¿Qué más podría haber? Y lo más importante, estaba lista para escucharlo. La respuesta a ambas preguntas tendría que esperar hasta la mañana, pero una cosa era segura. Lo que Nick tuviera que decir derribaría los últimos muros que nos separaban o los haría más altos que nunca. Nos encontramos en un pequeño parque cerca de la casa de mi madre a la mañana siguiente. Había elegido el lugar con cuidado, lo suficientemente público para sentirme segura, pero lo suficientemente tranquilo para una conversación privada. Adam estaba con mi madre y por una vez, me sentí agradecida por tener el espacio para concentrarme únicamente en lo que estaba por venir. Nick ya estaba allí cuando llegué, sentado en un banco con vista al estanque de los patos. Parecía que no había dormido, las ojeras debajo de sus ojos hacían juego con el estado arrugado de su ropa. Mientras me acercaba, él no levantó la vista, su mirada estaba fija en algo distante. Antes de que te diga esto, comenzó mientras me sentaba, dejando un espacio cuidadoso entre nosotros, necesito que sepas que he estado viendo a un psiquiatra, no solo a un terapeuta. Me han diagnosticado ansiedad y depresión severas.
No es una excusa para lo que hice, pero ayuda a explicar algunas cosas. Asentí y esperé. El aire de la mañana era fresco y traía el aroma de la hierba recién cortada y del comienzo del otoño. Pasó una corredora y sus pasos se perdieron en el fondo de los cantos de los pájaros y el susurro de las hojas. Esa noche en la fiesta de Pete, se detuvo y tragó saliva. Después de mi ataque de pánico en el baño, no me quedé allí. Intenté venir a ti. Me subí a mi coche y empecé a conducir hacia el hospital, pero a mitad de camino tuve otro ataque. Peor que el anterior. Me detuve, no podía respirar, no podía pensar con claridad. Llamé a alguien. Se me encogió el corazón. ¿Quién? Estella. Mi hermana. El nombre quedó flotando en el aire entre nosotras. Estella, que murió en un accidente de coche hace 2 años. La pérdida que había llevado a Nick a su primera gran depresión, aunque en aquel momento no la habíamos reconocido como tal. De hecho, marqué su número, continuó con la voz quebrada. Me tomó varios minutos recordar que no podía responder. Fue entonces cuando realmente perdí el control. Terminé en un bar en el que nunca había estado antes, bebiendo hasta que no pude sentir nada. Esas fotos las publiqué. Las tomé temprano en la noche antes de que todo se desmoronara. Seguí publicándolas porque no podía enfrentar lo que realmente estaba sucediendo. Me quedé allí sentada, absorbiendo sus palabras. La imagen de Nick, solo en su coche intentando llamar a su hermana muerta la noche en que nacía su hijo, me rompió algo. No de una manera que borrara el dolor que había causado, sino de una manera que hiciera que toda la situación fuera más dolorosamente humana. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté aunque ya sabía la respuesta. Porque me daba vergüenza. Porque me hizo sentirme loca. ¿Por qué? Respiró entrecortadamente. Porque sabía que te dolería saber que estaba pensando en Estella en lugar de estar ahí para ti y para Adam. El silencio que siguió estaba cargado de cosas no dichas. Una familia pasaba por allí. Su hija pequeña les tiraba pan a los patos. La simple normalidad de la escena parecía pertenecer a otro mundo. Hay más. Nick dijo en voz baja. Durante esos 3 días no solo bebí, también fui a la tumba de Estella y pasé horas allí hablando con ella. Le conté que estaba fracasando como padre antes de empezar, igual que nuestro padre nos falló a nosotros. Que tenía miedo de arruinar a Adam como nos había arruinado a nosotros. Seguí pensando en que ella siempre había querido ser tía y que nunca lo conocería. Se interrumpió. Y me di cuenta de que estaba llorando. No las lágrimas dramáticas de nuestras conversaciones anteriores, sino lágrimas silenciosas y pesadas que parecían surgir de algún lugar profundo y herido. En ese momento vi con dolorosa claridad cómo el dolor y el trauma podían transmitirse a lo largo de generaciones, creando patrones que parecían imposibles de romper. Nick tenía razón. Esto no era una excusa para su comportamiento. Pero era una realidad que teníamos que afrontar si queríamos cambiar algo. Empecé a tomar una nueva medicación. Continuó después de recomponerse. El psiquiatra cree que he estado automedicándome con alcohol durante años, utilizándolo para controlar una ansiedad que ni siquiera sabía que tenía. Llevo 3 semanas sobria. Me encontré buscando su mano antes de poder pensarlo mejor. No por perdón ni por reconciliación, sino por simple compasión humana. Sus dedos estaban fríos contra los míos. Nick, dije con cuidado, me alegro de que estés recibiendo ayuda, de verdad. Pero, ¿entiendes que esto no arregla lo que pasó? Él asintió, retirando suavemente su mano. Lo sé. No te estoy diciendo esto para reconquistarte. Te lo digo porque te mereces toda la verdad y porque necesito ser honesto sobre quién soy si voy a ser un buen padre para Adam. En ese momento sonó mi teléfono. Un mensaje de texto de mi madre con una foto de Adam sonriendo a la cámara. El momento me pareció un recordatorio de lo que realmente estaba en juego. Tenemos que tomar algunas decisiones, dije, mostrándole la foto. Preguntas reales, sobre cómo seguir adelante. No solo por él, sino por nosotros mismos. Nick miró la cara de nuestro hijo en la pantalla y algo cambió en su expresión. Metió la mano en su bolso y sacó un sobre. Por eso lo traje. Es en lo que he estado trabajando con mi terapeuta. Un plan de crianza compartida propuesto.
Pero también dudó. Y algo más. Algo que podría cambiarlo todo. Me quedé mirando el sobre que Nick tenía en sus manos temblorosas, con el corazón acelerado por la anticipación y el miedo. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el banco del parque y, en algún lugar a lo lejos, la risa de un niño resonó en el estanque. Me pareció surrealista estar sentada aquí con mi exmarido, a punto de abrir algo que podría cambiar nuestras vidas de nuevo. Antes de que lo abras, dijo Nick, con voz firme a pesar de que le temblaban las manos, quiero que sepas que he pasado el último mes haciendo más que solo terapia. He estado haciendo cambios reales. De carácter práctico. Me entregó el sobre y lo abrí lentamente sacando varios documentos. El primero era un contrato de alquiler de un apartamento, no en el centro de la ciudad donde estaba su oficina, sino en un barrio tranquilo a solo 10 minutos de la casa de mi madre. El segundo documento era una carta de su empresa en la que aprobaba su solicitud de modificación de las horas de trabajo y trabajo remoto parcial. El tercero era un cronograma detallado de crianza compartida, cuidadosamente elaborado en función de los horarios de alimentación y los patrones de sueño de Adam. Pero fue el cuarto documento el que me dejó sin aliento. Una carta de renuncia a su puesto de socio principal de su firma. No lo entiendo, dije mirándolo. Has trabajado años para ese puesto. Ese trabajo me estaba matando, Jenny. La presión, los viajes constantes, los eventos de networking, la cultura de la bebida. Todo eso alimentaba mis peores tendencias. Estaba eligiendo el estatus por sobre la estabilidad, la apariencia por sobre la autenticidad. No podía ser el padre que Adam necesita ni la persona que quiero ser mientras estuviera en ese entorno. Sacó otro papel de su bolso. Acepté un puesto en una firma más pequeña, de menor prestigio, con mejores horarios y se detuvo. Tienen un programa integral de salud mental para sus empleados. Parte de la razón por la que me contrataron es porque quieren desarrollar su práctica de derecho de familia, centrándose en el divorcio colaborativo y la mediación. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de los dos. Nick logró esbozar una débil sonrisa. Sé que parece una elección extraña dada nuestra situación, pero tal vez sea precisamente por eso que soy la persona adecuada para ello. Me quedé allí sentada, procesando todo. Cada documento representaba un paso concreto, no solo promesas o disculpas, pero algo todavía me molestaba. ¿Por qué no me habías contado antes sobre los ataques de pánico? ¿Sobre lo mucho que estabas luchando? Estábamos casados, Nick. Debería haberlo sabido. Se quedó callado un momento, mirando a un par de patos deslizarse por el estanque. Porque me daba vergüenza. Porque pensaba que el éxito significaba no mostrar nunca debilidad. Porque, respiró hondo. Porque mi padre siempre decía que los hombres de verdad se las arreglan solos con sus problemas. Tuve que perderte a ti y a Adán para darme cuenta de lo tóxica que era esa creencia. Justo en ese momento mi teléfono volvió a vibrar. Otra foto de mamá. Esta vez era Adam, que dormía plácidamente en su cuna, con sus pequeños puños cerrados cerca de su cara. Nick miró la pantalla y vi el anhelo en sus ojos. Ya me he perdido de tanto, dijo en voz baja. Cada día él va cambiando, creciendo, y yo no estoy ahí para verlo. Sé que no merezco pedir nada, pero quiero ser parte de su vida. Realmente parte de ella. No solo visitas de fin de semana y arreglos para vacaciones. Volví a mirar los documentos y luego volví a mirar a Nick. Todos estos son buenos pasos, dije con cuidado. Pero hay algo más que debemos abordar. Saqué mi propio sobre de mi bolso. También he estado trabajando. En el interior se encontraban los resultados de mis propias sesiones de terapia, incluido un análisis detallado de nuestros patrones de relación y mi papel en ellos. Cómo había permitido su comportamiento al poner siempre excusas, cómo había evitado la confrontación para mantener la paz, cómo me había perdido a mí misma tratando de ser la esposa perfecta. Me di cuenta de algo, continué. Ambos necesitamos sanar, no solo por Adam, sino por nosotros mismos. Y esa sanación podría ser diferente a la que esperábamos. Nick asintió lentamente con la comprensión asomándose en sus ojos. No vas a volver, ¿verdad? ¿Incluso con todos estos cambios? No lo sé, respondí con sinceridad. Ahora mismo necesito centrarme en ser la madre de Adam, y redescubrir quién soy fuera de nuestro matrimonio.
Y tú necesitas centrarte en tu recuperación, en convertirte en el padre que quieres ser. El silencio que siguió estaba cargado de posibilidades y de pérdidas. Entonces Nick metió la mano en el bolsillo y sacó un último objeto, una pequeña fotografía desgastada que nunca había visto antes. Esta foto fue tomada el día que Estella y yo nos mudamos de la casa de nuestro padre, dijo, entregándomela. Éramos tan jóvenes, tan decididos a liberarnos de su influencia. La conservo conmigo ahora como un recordatorio. Miré la foto, dos adolescentes asustados pero desafiantes, de pie frente a un edificio de apartamentos destartalado. En sus ojos pude ver miedo y esperanza, las mismas emociones que ahora veía en el rostro de Nick. ¿Un recordatorio de qué?, pregunté. Su respuesta marcaría el rumbo de todo lo que siguió, aunque ninguno de los dos lo supiera en ese momento. Nick recorrió con el dedo el borde de la vieja fotografía, con la mirada distante por el recuerdo. Es un recordatorio de que el cambio es posible, dijo finalmente, pero también es un recordatorio de lo que sucede cuando huyes de tu pasado en lugar de enfrentarlo. Estella y yo pensábamos que si nos íbamos de la casa de nuestro padre todo se arreglaría. No nos dimos cuenta de que lo llevábamos con nosotros en todos los aspectos importantes. Guardó la foto con cuidado. La noche en que nació Adam, cuando estaba sufriendo ese ataque de pánico en mi coche, me vi convirtiéndome en él, no solo en mi padre, sino en las peores partes de mí misma, y en lugar de luchar contra ello, me rendí. Dejé que el miedo ganara. Una brisa fresca susurró entre los árboles, trayendo los primeros indicios del otoño. Me ajusté más el cardigan y pensé en patrones y elecciones, en lo fácil que es repetir las mismas cosas que juramos que nunca haremos. Pero esa no es toda la historia, continuó con la voz más fuerte ahora. Después de dejar la tumba de Estella esa noche, fui a ver a otra persona, alguien con quien no había hablado en 20 años. Mi corazón dio un vuelco. ¿Tu padre? Nick asintió. Ahora está en un asilo de ancianos en las afueras de la ciudad, y lleva allí años, aunque me enteré hace poco. Me quedé sentado en el aparcamiento durante horas, viendo a la gente entrar y salir. No me atrevía a entrar, pero estar allí era como enfrentarse a un fantasma. Se levantó de repente y empezó a caminar de un lado a otro delante del banco. ¿Sabes de qué me di cuenta sentado allí? No solo estaba huyendo de ser padre, estaba huyendo de ser hijo, de admitir que su abandono había moldeado todas las relaciones que había tenido. Con Estella, contigo y ahora con Adam. Lo vi moverse, viendo al hombre familiar con el que me había casado, y a alguien completamente nuevo. ¿Qué estás diciendo, Nick? Dejó de caminar y se volvió hacia mí. Estoy diciendo que quiero romper el ciclo, romperlo de verdad, no solo hablar de ello. Por eso he hecho todos estos cambios, por eso estoy en terapia, por eso me voy de la empresa. Pero dudó un momento y se pasó una mano por el pelo. Necesito hacer algo más primero, algo que he estado posponiendo durante semanas. De su bolso sacó otro sobre, este todavía cerrado. El papel se arrugó como si lo hubieran llevado encima durante un rato. Esta es mi próxima cita con el Dr. Smith. Necesito que me acompañes. Sentí que mis defensas se alzaban. Nick asintió como mi esposa, agregó rápidamente. Como madre de Adam, hay cosas que necesitas escuchar, cosas que necesito decir con ella allí. Después de eso, lo que decida sobre nosotros, sobre el futuro, lo respetaré, pero por favor, dame esta sesión. Mientras estaba sentada allí, pensando en su pedido, mi teléfono volvió a vibrar. Otra foto de mamá. Adam ya estaba despierto con su carita arrugada en lo que parecía una profunda concentración. Verlo, tan nuevo en el mundo pero que ya soportaba el peso de nuestras decisiones, me hizo sentir una opresión en el pecho. ¿Cuándo?, pregunté. Mañana por la mañana. Sé que es pronto, pero... Está bien. La palabra salió antes de que pudiera pensarlo 2 veces. Pero tengo condiciones. Nick se sentó de nuevo, dejando ese espacio prudente entre nosotros. Cualquier cosa. En primer lugar, quiero que mi terapeuta también esté allí. Ella sabe cosas y puntos de vista que el Dr. Smith necesita escuchar. Respiré profundamente. En segundo lugar, después de la sesión, necesito tiempo. Tiempo real. Para procesar todo. Sin presiones, sin expectativas.
Asintió con la cabeza, visiblemente aliviado por la forma en que sus hombros se relajaron. Por supuesto, hay algo más que debes saber. Bajó la mirada hacia sus manos. He estado escribiendo cartas. A Adam, a ti, a Estella, incluso a mi padre. El doctor Smith lo sugirió como parte de mi terapia. Los llevaré a la sesión de mañana. La mención de las cartas me hizo encoger el estómago. Había encontrado uno en el estudio de Nick el día después de que me fui, pero nunca lo abrí. Todavía estaba en el cajón de mi mesita de noche en la casa de mi madre, sellado y esperando. No espero que los leas, dijo como si leyera mis pensamientos. Pero hay cosas en ellas. Verdades que hasta ahora no me atrevía a decir en voz alta. Mañana eso cambiará. Como si fuera una señal, empezaron a aparecer nubes oscuras que proyectaban sombras sobre el parque. Cayeron unas gotas de lluvia que salpicaron los documentos que todavía estaban esparcidos sobre mi regazo. Deberíamos irnos, dije, recogiendo todo rápidamente. ¿La sesión es a las 9? Nick asintió y me ayudó a recoger los papeles. Mientras nos apresurábamos hacia nuestros autos, la lluvia comenzaba a caer con fuerza. Me agarró del brazo con suavidad. Jenny, espera. Hay una cosa más que debes saber antes de mañana. Algo sobre la noche en que nació Adam que lo cambia todo. Un trueno retumbó a lo lejos cuando me volví para mirarlo. La lluvia empapaba mi Rebeca. La mirada en sus ojos me heló la sangre. Había visto esa expresión solo una vez antes, la noche en que me contó sobre el accidente de Estella. ¿Qué es?, pregunté, mi voz apenas audible por encima del aguacero cada vez más intenso. Su respuesta sacudiría los cimientos de todo lo que creíamos saber sobre esa noche. Sobre nuestro matrimonio. Sobre el futuro que estábamos intentando reconstruir a partir de las cenizas del pasado. De pie bajo la lluvia, las palabras de Nick salieron a borbotones, como si ya no pudiera contenerlas. Esa noche, después de dejar la tumba de Estella, después de sentarme en el estacionamiento del asilo de ancianos, no solo bebí y publiqué fotos. Te llamé varias veces. Mi mente se apresuró a recordar esa noche y revisé obsesivamente mis registros telefónicos en los días siguientes. No encontré nada. No lo encontré. Nunca recibí ninguna llamada. No lo habrías hecho, dijo mientras la lluvia le caía por la cara. Seguí llamando a tu antiguo número. El que tenías antes de que cambiáramos de operador el año pasado. Estaba tan fuera de lugar que ni siquiera me di cuenta. Se detuvo y tragó saliva con fuerza. Le dejé un mensaje tras otro pensando que estaba hablando contigo, confesándote todo. Pidiéndote perdón. Pero no iban a ninguna parte. Lo absurdo de todo aquello, la imagen de Nick, borracho y desesperado, abriéndole el corazón a un número desconectado, me golpeó como un puñetazo físico. Era trágico y representaba perfectamente nuestra relación. Sus intentos de conexión no dieron resultado. Sus palabras se perdieron en el vacío. Por eso guardé todas esas publicaciones en las redes sociales, continuó. No solo para recordarme mi fracaso, sino porque estaban marcados con una fecha y hora. Demuestran dónde estaba, qué estaba haciendo. Pensé que algún día tendría que mostrártelo, explicártelo. Salgamos de la lluvia, interrumpí, de repente consciente de que ambos estábamos empapados. Podemos hablar en mi auto. Dentro del auto, con la lluvia tamborileando en el techo y las ventanas empañadas, el espacio se sentía íntimo de una manera que era a la vez familiar e incómoda. Encendí el motor para poner en marcha el desempañador. La radio cobró vida y empezó a sonar una vieja canción que solíamos bailar en la cocina. La apagué rápidamente. Hay más, dijo Nick en voz baja. Cuando finalmente me di cuenta de que estaba llamando al número equivocado, traté de conducir hasta el hospital. Llegué a la mitad del camino antes de verlos. ¿Ellos? Luces de policía. Un puesto de control. Estaba borracho, Jenny. Pasé el límite. Si hubiera seguido conduciendo. Cerró los ojos y se le quebró la voz. Podría haber matado a alguien. Podría haber dejado a Adam sin padre de una manera mucho más permanente de la que mi padre me dejó a mí. La realidad de lo que estaba diciendo me caló hondo. Su ausencia en el nacimiento de Adam no se debió solo al miedo o a la evasión.
También se trató de un momento de claridad en medio del caos. Una elección terrible entre malas opciones. Así que me detuve en un motel. Continuó. Pasé los 2 días siguientes allí, la mayor parte del tiempo. La despedida de soltero. Había tomado esas fotos antes y las seguí publicando para que nadie supiera dónde estaba realmente ni qué estaba pasando realmente. No podía enfrentarme a nadie. No podía admitir lo bajo que había caído. Me quedé allí sentada, asimilando esta nueva información, sintiendo su peso asentarse junto con todo lo demás que creía saber sobre esa noche. ¿Por qué me lo cuentas ahora? Porque mañana, en terapia, vamos a hablar de seguir adelante, de ser padres compartidos, de reconstruir la confianza. Sobre cómo podría ser nuestra relación. Pero antes de hacerlo, necesitaba saber toda la verdad. No más secretos. Ya no había más escondites. La lluvia estaba amainando y algunos rayos de sol se abrían paso entre las nubes. A lo lejos podía ver cómo se formaba un arco iris. Ese símbolo cliché de esperanza después de la tormenta que de alguna manera todavía tenía significado. Yo también tengo algo que confesar, dije sorprendiéndome. Esa noche, después de que se me rompieran las aguas, mi primera llamada no fue para ti. Nick se giró para mirarme esperando. También llamé al número de Estella. Confesar eso fue como soltar un suspiro que había estado conteniendo durante meses. Tenía miedo, y ella era siempre la que podía tranquilizarte, hacerte entrar en razón. Por un momento olvidé que se había ido. Cuando sonó su mensaje de voz, tuve que detenerme luchando por contener las lágrimas. Nick extendió la mano por encima de la consola, no para tocarme, sino para ofrecerme un pañuelo de papel que tenía en el bolsillo. El gesto sencillo, tan corriente y sin embargo tan considerado, hizo que mis lágrimas cayeran más rápido. Somos una buena pareja, ¿no?, dijo en voz baja. Ambos llamamos a un fantasma para pedir ayuda en la noche más importante de nuestras vidas. La verdad de todo esto pendía entre nosotros. Como nos había atormentado a ambos la ausencia de Estella. Como su muerte había creado un vacío en nuestro matrimonio que nunca habíamos abordado adecuadamente. Ella había sido mi amiga antes de conocer a Nick, nos había presentado en esa cena. En cierto modo, ella había sido el puente entre nosotros, y cuando ese puente se derrumbara, debería volver con Adam, dije finalmente secándome los ojos. Y debería secarte antes de que te resfríes. ¿Mañana por la mañana? A las 9, confirmó. Llevaré las cartas. Mientras abría la puerta del coche para irse, se detuvo. Jenny, gracias. Por escuchar, por estar dispuesta a probar la terapia Corey. Hizo un gesto vago hacia el coche, la lluvia, todo. Por darme la oportunidad de decir la verdad, aunque fuera demasiado tarde. Lo vi caminar hacia su auto con los hombros encorvados bajo la lluvia ahora suave. La verdad era que no sabía si era demasiado tarde o no. Todo lo que sabía era que mañana todo cambiaría, de una manera u otra. Esa noche, mientras cuidaba a Adam en el silencio de mi dormitorio de la infancia, finalmente abrí el cajón y saqué la carta sin abrir de Nick. El día siguiente traería sus propias revelaciones, pero tal vez era hora de enfrentar esta primero. Cuando Adam finalmente se durmió, me senté con las piernas cruzadas en la cama, con la carta sin abrir temblando en mis manos. El sobre estaba arrugado, los bordes desgastados por haber estado guardado en mi cajón todas estas semanas. Mi nombre estaba escrito con la familiar letra de Nick, un poco más desordenada de lo habitual, con una pequeña mancha de café en la esquina. Respiré profundamente y rompí el sello. Querida Jenny, cuando leas esto, ya habrás encontrado las fotos impresas en nuestra cama. Sabrás lo de la despedida de soltero, lo de mi inexcusable ausencia durante el nacimiento de Adam. Lo que no sabes es que esta carta es en realidad mi cuarto intento de escribirte. Las 3 primeras versiones estaban llenas de excusas, explicaciones, promesas de cambio, pero sentada aquí en nuestra casa vacía, mirando la habitación del bebé de Adam a medio terminar, me di cuenta de que te mereces más que eso. Te mereces la verdad. La verdad es que me da miedo. No solo ser padre, sino ser digno del amor que me has dado estos últimos 5 años. Cada vez que perdonabas mis ausencias, suavizabas mis errores, excusabas mi comportamiento, me sentía cada vez más como un impostor. El abogado exitoso o el esposo devoto,
todo era una fachada que escondía a un niño asustado que nunca afrontó el abandono de su propio padre. Estella solía decirme que yo no era nada como nuestro padre, que tenía la oportunidad de romper el ciclo. Pero cuando ella murió, perdí a la única persona que realmente creía en mí, que podía ver más allá de mis defensas. En lugar de dejarte entrar, construí esos muros más altos. Cada viaje de negocios, cada noche en la oficina, cada evento de networking fue otro ladrillo en la fortaleza que construí para protegerme de la vulnerabilidad de ser verdaderamente conocida. La noche en que nació Adam, cuando recibí la llamada, mi primer pensamiento no fue alegría ni emoción. Sentí pánico. Pánico puro y abrumador de que ahora habría otra persona a la que podría fallar, otro corazón al que podría romper. Así que corrí. No solo físicamente sino también emocionalmente. Me refugié en la comodidad familiar de la negación y el alcohol, publicando esas fotos como si todo fuera normal, tratando de convencerme de que no me estaba convirtiendo exactamente en lo que más temía. Pero esto es lo que me di cuenta, sentada en nuestra casa vacía. Ya fracasé. No por convertirme en mi padre, sino por tener tanto miedo de convertirme en el que no pude ser yo mismo. No pude ser el marido que tú merecías ni el padre que Adam necesita. No espero tu perdón. Ni siquiera sé si merezco la oportunidad de estar en la vida de Adam. Pero quiero que sepas que, ya sea que leas esta carta mañana o dentro de unos años, trabajaré todos los días para convertirme en alguien digno de ser su padre. Alguien que se enfrente a sus miedos en lugar de huir de ellos. Alguien que honre la fe que Estella tuvo en mí y el amor que me diste, convirtiéndome finalmente en el hombre que ambos creyeron que podía ser. Una vez me preguntaste por qué me enamoré de ti. Dije que era tu sonrisa, tu amabilidad, tu manera de hacer que todos se sintieran especiales. Pero la verdadera razón era más simple. Me viste. No el exterior pulido que le mostré al mundo, sino la persona imperfecta y luchadora que había debajo. Me viste y te quedaste de todos modos. Hasta que te di todas las razones para irte. Lo siento, Jenny. No solo por la noche en que nació Adam, sino por cada vez que elegí el miedo en lugar del amor, la distancia en lugar de la intimidad, la apariencia de perfección en lugar del caos de una conexión real. Sea cual sea tu decisión sobre nuestro futuro, debes saber que Adam tendrá un padre que aprende de sus errores en lugar de repetirlos. Romperé este ciclo, aunque tenga que reconstruirme desde cero para lograrlo. Con amor y pesar, Nick. Cuando terminé de leer, las lágrimas corrían libremente por mi rostro. En la carta, no solo oí la voz de Nick, sino también ecos de la de Estella. Su firme creencia en la bondad de su hermano, su frustración por su autosabotaje, su esperanza de que finalmente encontrara su camino. El reloj digital de mi mesita de noche marcaba las 3:47 de la madrugada. En unas horas estaríamos sentados en el consultorio del Dr. Smith, uno frente al otro en el mismo espacio donde admitimos por primera vez que nuestro matrimonio estaba en problemas, meses antes de que Adam fuera concebido. Pero esta vez sería diferente. Esta vez, ambos traeríamos toda nuestra verdad a la mesa. Me levanté en silencio con cuidado de no despertar a Adam, y me dirigí a mi escritorio. Si Nick tenía el valor de compartir su verdad, yo también podía compartir la mía. Saqué un bolígrafo y un papel y comencé a escribir. Querido Nick, antes de reunirnos con el Dr. Smith, hay cosas que tú también debes saber. Las palabras fluían con facilidad ahora, llevando consigo todos los pensamientos y sentimientos que había estado reprimiendo. Mientras el cielo afuera comenzaba a aclararse, escribí sobre mis propios miedos y fracasos, sobre las formas en que había permitido su comportamiento al no exigirle más, sobre mi dolor por Estella y cómo perderla nos había cambiado a ambos. Lo más importante es que escribí sobre Adam y el futuro que esperaba que pudiéramos construir para él, ya sea juntos o separados. Mientras cerraba el sobre, escuché que Adam empezaba a moverse. Pronto enfrentaríamos lo que la sesión de terapia nos deparara. Pero por ahora, en el tranquilo amanecer de la habitación de mi infancia, sentí algo que no había experimentado en meses: esperanza. El consultorio del Dr. Smith lucía exactamente como lo recordaba. Las paredes de un suave color beige, las sillas cuidadosamente dispuestas, la pequeña fuente de agua que burbujeaba silenciosamente en un rincón. Pero esta vez, la habitación parecía diferente. Mi terapeuta, el Dr. Davis, estaba sentado a mi lado, mientras que Nick ocupaba la silla frente a nosotros, con su propia carta apretada en sus manos.
Antes de comenzar, dijo la doctora Smith, con su voz tranquila llenando el espacio, quiero reconocer el coraje que ambos deben tener para estar aquí hoy. Jenny, ¿quieres empezar? Asentí, desdoblando mi carta con manos temblorosas. Escribí esto anoche después de leer la carta de Nick del día que me fui. Empecé a leer, mi voz se hacía más fuerte con cada palabra. Hablé de los patrones en los que habíamos caído, de mi propio papel en permitir su comportamiento, del dolor que nunca habíamos compartido debidamente por Estella. Cuando llegué a la parte sobre Adam, sobre mis esperanzas para su futuro, miré directamente a Nick. Quiero que crezca sabiendo que está bien ser imperfecto, cometer errores y necesitar ayuda. Pero necesita ver eso en ambos. Nick escuchó atentamente con lágrimas corriendo por su rostro. Cuando terminé se tomó un momento para recomponerse antes de hablar. Pasé años pensando que ser un buen esposo y padre significaba ser perfecto, dijo. Pero todo lo que hice fue crear distancia cuando debería haber estado creando conexión. Jenny, al leer tu carta me di cuenta de lo mucho que me perdí al intentar mantener esa fachada. El doctor Davis se inclinó hacia adelante. Nick, mencionaste que trajiste otras cartas hoy. Él asintió y sacó una pila de sobres. Son para Adam, una por cada cumpleaños hasta que cumpla 18 años. Las escribí durante mis sesiones de terapia, tratando de ser honesta sobre quién soy, quién quiero ser para él. Me entregó la primera carta. Este es para su primer cumpleaños. Me gustaría que lo leyeras ahora. Con el asentimiento alentador del doctor Smith, lo abrí. Querido Adam, hoy cumples 1 año. Mientras escribo esto, tienes apenas unos meses y vives con tu madre en la casa de tu abuela. No estoy ahí para verte crecer día a día, y eso es culpa mía. Pero quiero que sepas algo, tu nacimiento no fue solo el comienzo de tu vida, también fue el comienzo de la mía. La noche en que naciste tomé decisiones de las que me arrepentiré por siempre. Dejé que el miedo me controlara, igual que mi padre. Pero tú mereces algo mejor que un padre que huye cuando las cosas se ponen difíciles. Mereces un padre que esté presente, que enfrente sus miedos, que admita cuando se equivoca y trate de corregirlo. Estoy trabajando para ser esa persona, no solo por ti sino por ti. Tu llegada me mostró que tenía una opción. Podría continuar con el ciclo de miedo y abandono, o podría romperlo. Elijo romperlo. No sé cómo será nuestra relación cuando leas esto. Tu mamá y yo estamos tratando de descubrir cómo ser los mejores padres posibles, ya sea juntos o separados. Pero quiero que sepas que eres amado completa e incondicionalmente. No tienes que ser perfecto. No tienes por qué ocultar tus miedos ni fingir que eres más fuerte de lo que eres. Te llamas Adam Nick y hay una historia detrás. Tu tía Estella, a quien nunca conocerás pero que te habría amado con fiereza, siempre decía que una rama de olivo era un símbolo de paz y nuevos comienzos. Tu mamá eligió tu primer nombre y se siente bien. Eres nuestro nuevo comienzo, nuestra oportunidad de hacerlo mejor, de ser mejores. Te amo, hijo. No desde lejos, no cuando conviene, sino siempre y por completo. Papá. La habitación estaba en silencio cuando terminé de leer, interrumpido únicamente por el suave sonido de la fuente de agua. Doctor. Smith nos dio un momento antes de hablar. ¿A dónde quieren ir los dos a partir de ahora? Nick y yo intercambiamos miradas. He estado pensando en eso, dije. El apartamento que alquilaste, Nick. Creo que es un buen comienzo. Estar lo suficientemente cerca como para tener una relación regular con Adam, pero dándonos a ambos espacio para sanar. Él asintió. Estoy de acuerdo. Y me gustaría continuar con nuestras sesiones de terapia conjuntas. Centrarnos en ser buenos padres juntos antes que nada. Eso es lo mejor. El doctor Davis intervino. Recuperar la confianza lleva tiempo y no hay necesidad de apresurarse a tomar decisiones sobre el matrimonio mientras ambos aún se están recuperando. A medida que la sesión se acercaba al final, elaboramos un cronograma, citas de terapia, tiempo para los padres e incluso una reunión semanal para tomar un café solo para hablar. No fue el final feliz con el que alguna vez soñé, pero se sintió real, honesto, esperanzador. Más tarde en el estacionamiento, Nick me ayudó a asegurar el asiento del auto de Adam, con movimientos cuidadosos y deliberados. Adam nos miró con ojos curiosos y extendió la mano para agarrar el dedo de su padre.
Tiene los ojos de Estella, dijo Nick suavemente. El mismo brillo. Sí lo tiene, estuve de acuerdo. ¿Y tu sonrisa? Mientras me preparaba para marcharme, Nick me detuvo. Jenny. Gracias. Por darme la oportunidad de ser parte de su vida. Por estar dispuesto a construir algo nuevo, aún después de todo. Ambos estamos construyendo algo nuevo, respondí. Para Adam. Y para nosotros mismos. Mientras conducía de regreso a casa, vi a Adam en el espejo retrovisor, durmiendo plácidamente en su asiento del coche. El futuro era incierto, pero por primera vez en meses, esa incertidumbre no me daba miedo. Estábamos escribiendo una nueva historia, un día a la vez con honestidad y coraje, reemplazando el miedo y la simulación. Estella habría estado orgullosa de los dos.